Es bueno verlos a todos los hermanos. Es bueno verlos a todos. Es una bendición estar aquí todos juntos. Fíjense que estaba yo en la mañana estudiando, ¿verdad? Lo que vamos a compartir hoy, pero estaba viendo en partes, me detenía y miraba servicios de iglesias, de hermanos y no hermanos, celebrando el día de la resurrección. Y empecé a meditar y se me puso fuerte esto, así de que lo que vamos a hacer hoy vamos a detenernos un poquito en nuestro estudio de Efesios y vamos a dar un pequeño devocional en esta tarde y nuestro tema es Cristo ha resucitado. ¿Cuál es el tema de hoy? Cristo ha resucitado. Como decía Lorenzo, hoy día muchos celebran la resurrección de Cristo, domingo de resurrección. Tanto cristianos como no cristianos se reúnen para celebrar la resurrección de Cristo. Y pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Esta celebración. Aún los que no conocen ni se reúnen para celebrar la resurrección de Cristo, pues no le veo nada de malo. Para algunos cristianos es malo estos días, porque dice que esos son tradiciones de los hombres. Muchos cristianos están en contra de que se celebre este día de resurrección, porque son tradiciones de los hombres, y otros dicen que esto viene del catolicismo romano. Entonces, pero de acuerdo a la palabra, hay tradiciones que no agreden la palabra del Señor. Así de que yo creo que celebrar la resurrección de Cristo no le veo nada de malo. ¿Usted le ven algo malo? Entonces, hermanos, ¿qué sería lo malo de esta celebración? Tristemente, muchos hermanos se reúnen para celebrar y hacen una gran fiesta. Hacen comida y esto y el otro y celebran el día de la resurrección, pero no pasan de ahí, no saben lo que significa eso. Otros que ni son cristianos, ellos solamente la fiesta y eso de plano no saben nada. Eso es lo triste. Lo triste es de que como cristianos este día se haga una gran celebración, la celebración de la resurrección de Cristo, pero solamente una vez al año. Y los demás días nos olvidemos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Durante todo el año vivamos sin experimentar esa gran bendición, sin experimentar la resurrección de Cristo. Es por eso de que hoy pues, nos dimos la tarea de traer este devocional para todos ustedes. Cristo ha resucitado. Amén. Nuestro deseo al predicar esta enseñanza, hermanos, o al hablar acerca de la resurrección de Cristo, es para que nuestra fe en Cristo Jesús sea fortalecida. Es para que nuestra fe en Cristo siga creciendo más y más. Nuestro amor por Dios siga creciendo más y más. Y siempre vivamos agradecidos por su muerte y por su resurrección. Son dos asuntos muy importantes que jamás como cristianos tenemos que olvidar. Nunca tenemos que despegar nuestra mirada de la cruz. Nunca. El día que nos olvidemos de la cruz, ese día se arruinó nuestra vida cristiana. Como cristianos, hermanos, tenemos que siempre estar recordando dos asuntos importantes: la muerte y la resurrección de Cristo. No solamente la resurrección, porque para que haya resurrección tiene que haber muerte. Así de que es importante la muerte y la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Así de que vamos a orar al Señor pidiéndole dirección. Ora conmigo y pídele al Señor que te ayude a entender la palabra. Amén. Que te bendiga a través de su palabra. Que estemos dispuestos a escuchar su palabra. Padre Celestial, aquí estamos, contentos de estar aquí, Señor, celebrándote a ti. Tú eres, Señor, nuestra fiesta. Tú eres el motivo de esta fiesta,
de nuestra celebración. Tú eres el centro de esta fiesta, Señor, porque tú eres digno de ser exaltado, Señor, y para eso hemos sido salvos, Señor, para que te celebremos fiesta, Señor. Aquí estamos todos reunidos adorándote y cantándote, Señor, pero también estamos aquí reunidos para recibir la porción de tu palabra que tanto necesitamos. Oramos para que cada uno de mis hermanos sea bendecido a través de esta palabra, Señor, que nos vas a hablar. Enséñanos, Señor, a que miremos una vez más lo importante que es tu muerte y tu resurrección. Hoy en día, Señor, muchos, tanto cristianos y no cristianos, se reúnen para esta celebración. Muchos lo entienden, pero muchos no lo entienden. Y eso es lo malo, Señor, celebrar algo sin que lo entendamos. Por eso en esta preciosa tarde, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu nos enseñe. Tu Santo Espíritu nos guíe en esta palabra, Señor, y todos salgamos bendecidos. Te lo pedimos en tu nombre precioso. Amén, amén. Vamos a San Juan capítulo 20. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Y solamente voy a tomar estos versículos como clave para arrancarnos con nuestro tema del día de hoy. Amén. San Juan capítulo 20, vamos a ir todos ahí a la palabra del Señor, versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Estamos todos listos? Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Entonces corrió y fue Simón Pedro y el otro discípulo al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabe dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mira qué escena. Es de meternos a la película para que tú le halles sabor. Fueron estas mujeres muy tempranito a ver el sepulcro donde habían sepultado al Señor Jesús. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llegaron no estaba. Entonces ellas creyeron que alguien se lo había robado, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es muy astuto, él es el padre de mentira. Entonces Satanás siempre se ha opuesto a la resurrección de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces se lo llevaron, no está, y corrieron a los discípulos. Pero miren la escena, ahí estaba Pedro. Y Pedro es de arranque, ya lo conocemos. Pero estaba otro al quien amaba mucho el Señor Jesús. ¿Saben quién es? Pues me sospecho que es Juan, ¿verdad? Y dice que se arrancaron los dos. Pero Juan corría más recio que Pedro y se lo largó. ¿Y sabe usted por qué Juan corre más recio que Pedro, verdad que sí? Sí, o sea que Pedro es de transmisión pequeña. Pedro solamente tiene 2 cambios. Juan tiene 3 cambios. Juan tiene primera y segunda. Juan tiene primera, segunda y tercera. ¿Cómo no se lo iba a ganar? Pues él llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras
que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Fíjate bien, lo importante que es la muerte y la resurrección de Cristo. Al igual que Pedro y Juan y los demás apóstoles, hermano, dice que ellos creyeron al mirar esto, porque ya se les había predicado. Jesús mismo ya les había dicho. Y entonces miramos cómo su fe fue afirmada. Ellos creyeron en lo que decían las Escrituras. Ellos recordaron que era necesario que el Señor Jesucristo muriera y fuera resucitado. Amén, hermanos. Entonces, por eso les decía, si nosotros creemos a esta palabra, creemos en la muerte y la resurrección de Cristo, tu fe siempre va a ser fortalecida. Por eso es no olvidarnos de su muerte y de la resurrección de Cristo. Los cristianos jamás debemos de olvidarnos, siempre tenemos que recordarlo. Por eso, hermano, es buenísimo recordar estos mensajes, hablar esta palabra. Por eso quise aprovechar para hablar de la resurrección de Cristo. Aunque lo hemos tocado una y otra vez a través de los estudios que estamos teniendo, pero es importante que escuchemos este tema. Amén, acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, les decía que Satanás es muy astuto y él siempre va a estar tratando de que no se crea en la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Juan no lo dice, pero si vamos a Mateo, ahí miramos cómo es que había oposición a la resurrección de Cristo. En Mateo sí lo dice, en el capítulo 28, en el versículo 11. Vamos a leer hasta del 11 al 15. Desde el primer día que el Señor Jesús resucitó, Satanás siempre estuvo tratando de que no se creyera esto. ¿Por qué? Porque Satanás está interesado en que nadie crea en la resurrección de Cristo. Porque él sabía que a través de la muerte y de la resurrección de Cristo, Satanás sería derrotado. Amén, hermanos. Satanás sería derrotado y subyugado. Por eso es que él estaba interesado en que no se supiera nada de la resurrección. Y por eso miramos que de repente surge esto en los pensamientos: se lo robaron. Se lo robaron. Pero gracias a Dios, a que llegó uno ahí, un discípulo, y creyó, ¿verdad?, de lo que se había predicado, de lo que se había profetizado, y su fe fue afirmada. Ellos creyeron. Amén. Mientras ellas iban, ya sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad?, de que el sepulcro estaba vacío. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, fíjense, a los judíos religiosos. Fueron a avisarle lo que estaba aconteciendo. Y dieron aviso y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, los que estaban cuidando ahí. O sea, vamos a darles un billete para que se queden callados. O sea, como que sí, alguien se lo robó, ¿verdad? Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, religión y política, ¿verdad? Religión y política en contra de Cristo. Y ellos, tomando el dinero, los guardias hicieron como que si les habían instruido,
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Recordemos que los judíos religiosos, ellos no son de fe. Acuérdense que ellos no son de fe. Vino Cristo y ellos no creyeron en Él. Amén, hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque no son de fe. Entonces fíjese que, hermanos, a tal grado de que ellos sacaron esta mentira, tal grado de que se vino esa falsa enseñanza de que Cristo no había resucitado, de que no había resurrección. Y se levantó esa fuerza enseñanza a tal grado de que muchos cristianos estaban siendo afectados en su fe en Cristo Jesús. Ya no solamente estaban siendo afectados en su fe en Cristo, sino que muchos de ellos estaban apostatando de su fe en Cristo Jesús. Y eso es triste, por eso te decía que es triste que de repente tú te olvides de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jamás nosotros debemos de olvidarnos de su muerte y de su resurrección. Mucho menos dudar de su resurrección, hermanos. Fíjate que nosotros estudiamos a una iglesia en la cual Pablo tuvo que confirmarles, tuvo que aclararles que estaban siendo engañados acerca de la resurrección. Porque resultó que la iglesia en Corintios ya se le había infiltrado esta mentira de que no había resurrección de entre los muertos y ellos ya estaban dudando de la resurrección de Cristo. Su fe en Cristo estaba siendo afectada. Su vida espiritual estaba siendo afectada. Por eso ellos no crecían, por eso ellos no maduraban, porque su fe estaba siendo dañada, afectada. Por eso te decía, hermano, el hablar de la resurrección de Cristo es para que nuestra fe sea fortalecida, es para que nuestro amor hacia Dios crezca y amemos cada día más y más a Dios. Vamos a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Para que miremos pues que se vino esta falsa enseñanza de que no había resurrección, de que Cristo no había resucitado, pero aquí tenemos a un predicador, a un tremendo predicador, al apóstol Pablo, que venía predicando la resurrección, el poder de la resurrección, al Cristo resucitado. Amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Ya ve que había esa falsa enseñanza, porque ya viste de dónde se vino, ¿verdad? Que no se sepa, que no se crea, que se crea que lo robaron, que Él no resucitó. Esta es mentira del diablo, porque Satanás sabe, hermano, que la muerte y la resurrección de Cristo serían su derrota. Amén, hermanos. ¿Cómo es que dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo, los que durmieron, pues murieron, también ellos, pues están fracasados, perecieron.
El apóstol Pablo fue fuerte en la predicación de la resurrección de Cristo. Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación y vana es nuestra fe. Y todos los que durmieron o murieron, dice, perecieron. Amén, hermanos. O sea, de que Pablo les estaba diciendo a los corintios que no se dejen engañar. Pablo les está diciendo, Corintios, ¿qué pasó? Ya lo hemos predicado, ya se los he enseñado que el Señor Jesucristo resucitó. Y porque resucitó, vuestra fe es verdadera, su salvación es verdadera. Y los que murieron en Cristo creyendo en esto tienen una esperanza. Amén, hermanos. Esperanza de resurrección porque Cristo ha resucitado. El apóstol Pablo está trayendo a los corintios para que su fe sea fortalecida nuevamente. Amén. Versículo 3, si regresamos un poquito a ver atrás. Se los está aclarando que Cristo resucitó al tercer día, porque así estaba profetizado, así estaba escrito. Amén. Porque primeramente os he enseñado, Corintios, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto estaba profetizado, hermanos. Desde antes estaba profetizado que Cristo vendría a este mundo y que Cristo tenía que morir y que Cristo tenía que resucitar. El mismo Señor Jesús se los dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario, que era necesario su muerte, que era necesario morir. Él mismo se puso como un trigo, ¿sí o no? Él dice, si el trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Porque a través de su muerte y de su resurrección, el plan y el propósito de Dios se llevaría a cabo. O sea, de que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo estaban en el plan eterno de Dios. Ya lo aprendimos que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado porque estaba en el plan de Dios. Amén, hermanos. Entonces, miremos lo importante que es la muerte y la resurrección de Cristo. Primeramente, la muerte y la resurrección de Cristo son importantes, hermanos, porque son el centro de la economía de Dios. Fíjate lo importante que es la muerte y la resurrección de Cristo. Son el centro de la economía de Dios, son el centro de la administración de Dios. La muerte y la resurrección de Cristo son el fundamento de tu fe en Cristo, de tu fe cristiana. Son el fundamento de mi fe cristiana, hermanos. Es la garantía y la seguridad de nuestra salvación. Mira qué importante es la muerte y la resurrección de Cristo. Son la garantía y son la seguridad de tu fe y de tu salvación, hermanos. Yo digo que soy salvo y digo que mi fe es verdadera porque he creído en la muerte y en la resurrección de Cristo, hermanos. Por eso la fe cristiana es verdadera. No es un cuento, no es un juego, no es un entretenimiento. Esto es real y verdadero, hermanos, porque Cristo murió y resucitó. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 118, versículo 24. Ya se los he compartido en otras ocasiones, pero léalo conmigo, a ver si esto nos alegra un poquito más. Salmo 118, versículo 24. Léalo conmigo, ¿qué dice? Fíjate bien, este es el día, dice el salmista, que hizo Jehová. Es el versículo 24, Berna. Nos gozaremos y nos alegraremos en él.
¿Cuál es este día que hizo Jehová? Porque los cristianos lo gritan, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos... Pero, ¿cuál es ese día? Para gozarnos y alegrarnos en él. ¿Cuál es ese día? No, ¿cuál es ese día? Dice, este es el día. ¿Sí? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque la muerte y la resurrección de Cristo son un motivo de alegría, de gozo, de fiesta, de celebración. Este es el día, se refiere al día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un día de celebración, por eso nos hemos reunido para celebrar, hermano, pero tienes que tomarle sabor y entenderlo. ¿Cómo que ese es el día de la resurrección? Vámonos para atrás, Berna. Vámonos 2 versículos o 3 versículos atrás para que veas que está hablando de que el día de la resurrección sería un día de celebración, de gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa muerte y resurrección nos trajo mucha bendición a nosotros, para que nosotros vivamos agradecidos con Dios. Parece que te fuiste muy atrás. Verte al versículo 20, ¿verdad? Esta puerta de Jehová, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. El salmista sabía lo que iba a suceder. Amén, hermanos. Cristo, después de la muerte y de la resurrección, llegaría a ser, hermanos, nuestra salvación, nuestro Salvador. Por lo cual, pues merece que nosotros nos gocemos, hermanos. Es una motivación de alegría y de gozo. Entonces, fíjense que, número 1, estamos viendo que la resurrección de Cristo Jesús, o muerte y resurrección, son el centro de la administración de Dios, son el centro de la economía de Dios, es decir, son el fundamento de nuestra fe cristiana, es la garantía y la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo podemos decir nosotros que nuestra fe es verdadera? Porque Cristo murió y resucitó. ¿Cómo podemos decir que nuestra salvación es verdadera, hermanos? ¿Está segura nuestra salvación? Porque Cristo murió y resucitó. Y porque yo he creído en su muerte y en su resurrección, mi fe es verdadera y mi salvación es verdadera. Soy salvo para siempre. Amén. Número 2, la muerte y la resurrección de Cristo son de suma importancia porque nos trajo esperanza de salvación. La muerte y la resurrección trajeron esperanza al mundo entero. Esa es esperanza de salvación. Acuérdate que tú y yo estábamos perdidos en este mundo y caminábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero la muerte y la resurrección de Cristo trajeron esperanza a la humanidad. Nos trajeron esperanza a nosotros, hermanos. Amén. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Antes de nosotros creer en Cristo, antes de ser salvos, antes de venir a Cristo, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. O sea, como dicen, estábamos acabados. Amén. Y sí que estábamos acabados. A ver si con esto tú te emocionas, hermano, porque dice el salmista, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Porque el estar sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo, significa que estábamos acabados. Dice la palabra, hermanos, que nosotros estábamos lejos de Dios, estábamos lejos, falto de la gloria de Dios, estábamos bajo la ira de Dios, estábamos bajo la condenación de Dios. ¿Te imaginas cómo estábamos, hermano? No nomás estábamos lejos y sin esperanza, no. O sea que estábamos perdidos, estábamos acabados. O sea, hermano, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Nos esperaba la condenación, nos esperaba el castigo eterno. Pero mira lo que hizo la muerte y la resurrección de Cristo. Nos trajo una nueva esperanza. Amén. Para que hoy nosotros disfrutemos la salvación de Dios. Disfrutemos el perdón de Dios. Disfrutemos, hermanos, la familia de Dios. Porque nos trajo a su familia. Hoy somos los hijos de Dios. De ser los hijos de ira, de ser los hijos del diablo, pasamos a ser los hijos de Dios. Amén, hermano, los hijos de Dios. Hoy nosotros sí tenemos esperanza. Hoy nosotros sí vivimos con esperanza, hermano. Amén. Y tenemos promesas de parte de Dios. Por eso es motivo de gozo y celebración. Número 1. La muerte y la resurrección de Cristo son el centro de la administración de Dios. Son la seguridad, la garantía de nuestra fe y de nuestra salvación. Número 2. La muerte y la resurrección de Cristo nos trajeron esperanza. Esperanza de salvación. Amén. La muerte y la resurrección de Cristo. Número 3. Arregló el problema que teníamos muy serio con Él. Teníamos el problema de el pecado y los pecados. Amén. Y este es un asunto que no todos los cristianos conocen. Ellos hablan solamente de los pecados, pero no hablan del pecado. La muerte y la resurrección de Cristo arreglaron esos dos serios problemas. El problema de los pecados y el problema de el pecado. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Fíjense que nosotros, por la caída, por desobedecer a Dios, nosotros vinimos, de acuerdo a Génesis 3, vinimos a estar faltos de la gloria. Vinimos a estar lejos de Dios. Pero no solamente eso, sino que, hermanos, por causa de ese pecado, vinimos a estar bajo esa ira de Dios. Porque nosotros, al desobedecer, al pecar, nosotros ofendimos a Dios. Entonces el hombre cuando cayó, fíjense bien, el hombre cuando cayó, ya lo hemos enseñado, cuando cayó, cuando desobedeció a Dios, se metió a dos problemas muy serios. Uno fuera de él y el otro dentro de él. El problema que el hombre se aventó fuera de él es que ofendió a Dios por su desobediencia, por su pecado, ofendió a Dios. Amén, hermanos. Y el problema dentro de él es que comió del árbol de la muerte y ahora está muerto internamente. Amén, hermanos. Está espiritualmente. Entonces, por eso era necesario la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo para arreglar esos dos problemas. La muerte de Cristo arregla un problema y la resurrección de Cristo arregla el otro problema. Dios tenía todo arreglado. Qué sabiduría la de Dios, hermanos. Que Dios nos dé esa sabiduría para que nosotros entendamos, hermanos, lo que Dios ha hecho ahí en la cruz del Calvario. Amén. Fíjate, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Pero fíjense, por cuanto todos pecaron, el pecado, los pecados, eso, hermano, nos hicieron que ofendiéramos a Dios, y por esta causa quedamos lejos, quedamos bajo su ira, como lo dijimos anteriormente, y estábamos en serios problemas. Pero la muerte de Cristo vino a arreglar ese problema. Por eso dijimos en el primer punto que nos trajo esperanza. Esperanza de salvación, ¿verdad? Esperanza de perdón de pecados. Nadie podía perdonar nuestros pecados. Se necesitaba a alguien que fuera puro y sin pecado, sin contaminación. Y ese alguien se llama Jesucristo. Él vino a pagar por nosotros. Él vino a pagar por nosotros, hermanos. Amén. Efesios lo estudiamos, lo estuvimos estudiando en Efesios 1:7. Ahí nos dijeron que en Él tenemos redención por su sangre. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Ya aprendimos lo que es la gracia de Dios. Es más que un don inmerecible. Es que Dios tuvo que pasar por un proceso para venir, hermano, y morir y resucitar para perdonarnos, para salvarnos de esa condición que teníamos. Pero no solamente para perdonarnos, sino también para liberarnos del pecado. Fíjate qué tremendo, fíjate qué maravillosa la obra del Señor, hermanos. Amén. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario derramada es para el perdón de nuestros pecados y es para la reconciliación. Dios nuevamente nos trae hacia Él. Fíjese qué bonito, hermano. La muerte de Cristo arregla ese problema de nuestros pecados. Por eso cualquiera que cree en Cristo, cualquiera que cree en la muerte de Cristo, se le aplica su sangre. Esa sangre que limpia, esa sangre que perdona. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su sangre preciosa. Dice la palabra que fuimos redimidos por su sangre. Fuimos perdonados por su sangre, hermanos. El precio que Dios pagó por nosotros fue precio de sangre. No fue con oro ni plata, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre debemos de dar gracias a Dios. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué, hermanos? Todos nuestros pecados. ¿Y cuáles son todos esos pecados? Todos, los pasados, los presentes y los futuros. Gloria al Señor, hermanos. Dios perdonó todo nuestro pasado, y si pecas, dice el Señor que abogado tenemos, a Jesucristo, el cual es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solamente confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona. Qué preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 14 y 15. Anulando, fíjate bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué problema arregló en la cruz, hermano? El problema de nuestros pecados. Estamos viendo dos serios problemas: los pecados y el pecado. Los pecados ofendieron a Dios, pero el pecado nos está dañando internamente, nos había dañado internamente. El hombre no solamente desobedeció, sino que comió del árbol de la muerte. Tiene la vida diabólica dentro de él, hermano. Entonces vayan viendo
Por eso le decía que Satanás está interesado en que no se crea en la resurrección, porque él sabe que la muerte y la resurrección de Cristo son poderosas. Él sabía que se le había acabado su corrido. Pero es de entenderlo, porque muchos cristianos gritan aquí: en la cruz del Calvario Cristo venció a Satanás. Cristo le tumbó todos los dientes y ya no tengan miedo, está molacho, ya no hace nada. Entonces, ¿por qué por qué a otro día a otro servicio están sacándolo? Están atándolo. Te atamos en él. ¿Por qué? Si ya está molacho, ya no hace nada. Muchos dicen que ya lo venció y ya lo derrotó en la cruz. No, hermano, tenemos que saber qué sucedió en la cruz. En la cruz Satanás no fue ejecutado, fue derrotado. Ahí los exhibió el Señor en la cruz del Calvario, a él y a todas las potestades. Pero, ¿cuál fue la exhibición? ¿Cuál fue la victoria de Cristo sobre estas potestades? ¿Cuál? Claro que nosotros le pertenecíamos al diablo. Éramos hijos del diablo, hermano. Éramos hijos de ira. Pero fíjate lo que hizo la muerte de Cristo. Arregló ese problema que teníamos, para que ahora, hermanos, ya nadie tenga el poder sobre nosotros. El único que tiene el poder sobre nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y nos salvó. Él murió para salvarnos a nosotros, para perdonarnos a nosotros. Ahora ya nadie te puede decir que no eres de Él, que no eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque Él pagó el precio por nosotros. Él nos compró, Él nos redimió. Redimidos, 2 veces comprados. Él pagó el precio por nosotros. Ya le pertenecíamos a Dios, pero alguien nos robó. Y usted sabe quién nos robó, quién nos alejó de Dios. Pero para eso vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, para perdonarnos y reconciliarnos nuevamente con Él, para que ahora seamos los hijos de Dios, hermano. Qué bendición, qué maravilloso es Dios. El problema de tus pecados ya está resuelto en la cruz del Calvario. Y si aún pecas, está resuelto tu pecado. La palabra de Dios dice que solamente lo confieses, y Dios es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Qué maravilloso, porque el asunto de nuestros pecados está resuelto. Ahora, queda otro problema que arreglar, el problema del pecado. O sea, de que el pecado y los pecados son 2 cosas que todos los cristianos tenemos que entenderlo, y no todos lo entienden. Por ejemplo, el pecado viene siendo como el árbol, el pecado. Y los pecados vienen siendo como los frutos que produce dicho árbol. Amén. En otras palabras, el pecado es la fábrica, ¿verdad? Y los pecados es lo que se fabrica. En otras palabras, el pecado es el motor, ¿verdad? La máquina para producir pecados. Y esa está dentro de en nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Esa la traemos acá en la carne. Ahí está el veneno pecaminoso, la naturaleza pecaminosa diabólica en nuestro cuerpo. Entonces, para que Dios nos pudiera apartar del pecado, para que Dios pudiera acabar con esa naturaleza pecaminosa, para que Dios pudiera cerrar esa compañía que produce pecados, ¿sabes qué tenía que hacer nuestro Dios? No solamente morir, le era necesario resucitar. Era necesaria la resurrección. Por eso, hermano, Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, todo sería en vano. Pero todo es real y verdadero
por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Cristo entonces, hermanos, después de la resurrección, Él ascendió y descendió como el Espíritu Santo, dador de vida, para meterse dentro de nosotros, ¿verdad? Y así nosotros podamos experimentar la muerte y la resurrección de Cristo en vida. Entonces, esta celebración no nomás es de gritar, Cristo murió y resucitó, sino que son para que sea nuestra experiencia de vida, hermano. ¿De qué nos sirve de hacer la fiesta de la resurrección de Cristo y después de este día vivir como diablos? No, esto es para que nosotros vivamos una vida en resurrección. Es para que nosotros vivamos la misma vida de Dios en resurrección, hermano. Pero para eso hay que estar muriendo todo el tiempo. Por eso hay que amar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Hay que hacerla nuestra experiencia de vida, hermano. Amén. Porque dice la Biblia que nosotros morimos. Cuando Cristo murió, también nosotros morimos con Él. Y que cuando Cristo resucitó, también resucitamos juntamente con Él. Amén. Entonces, por la vida que está dentro de nosotros, Dios le va a poner fin, ya no a los pecados, sino al pecado. Dice Pablo que la misma vida que está dentro de nosotros, que es la misma vida de Dios, va a ir absorbiendo todo lo mortal que hay en nosotros. Es decir, nos va a ir impartiendo vida, llenando de vida todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en la resurrección, entonces, hermanos, se acabó el pecado, porque un día vamos a resucitar con nuestro Dios. Hermanos, nos darán otros cuerpos gloriosos. Ya no resucitaremos con este cuerpo, sino que Dios nos dará un cuerpo glorioso. Amén. Entonces, en la cruz Dios trae perdón, en la muerte trae el perdón y en la resurrección trae la vida. Amén, hermanos, para darle solución a estos dos problemas serios que teníamos. Romanos capítulo 6, versículos 5 y versículo 6. Romanos 6, versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo, porque hay que saberlo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Para qué, hermanos? Para que el cuerpo del pecado, estamos hablando de arreglar estos dos problemas, los pecados y el pecado. La muerte de Cristo arregla el problema de los pecados. La resurrección de Cristo arregla el problema del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te das cuenta lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo? Es para que nosotros vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y ese es mi cuarto punto y último. La muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, son para que surja una nueva creación. Fíjate el propósito de Dios. Fíjate para qué la muerte y la resurrección de Cristo. Número 4 es para que surja una nueva creación de Dios. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación en Cristo Jesús. Una creación santa. Amén, hermanos. Una creación donde ya no está esa vida pecaminosa, donde ya no está ese pecado, sino que está la vida santa de Dios. Como nueva creación, entonces ahora
somos los que vamos a vivir la vida de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo son para que surja una nueva creación, una creación que ahora exhiba la vida de Dios. Amén, hermanos. Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y el agua y algunas, otras mujeres con ellas. Solamente los traje aquí para que miremos aquí que dice que el primer día de la semana. El primer día de la semana. Habla de la resurrección de Cristo. Amén. Habla de un nuevo comienzo. Habla de una nueva era. Habla de una nueva creación. Habla de un nuevo pueblo. En la resurrección de Cristo eso sucedió. Algo nuevo sucedió. Y lo que sucedió es de que Dios había traído una nueva creación. Cuando el Señor Jesucristo andaba aquí en la tierra, antes de morir y resucitar, a Él se le llamaba el unigénito del Padre, porque no había más hijos, solamente Él era el Hijo de Dios. Pero en el plan de Dios no era solo tener un hijo. Dios miraba a un pueblo grande a través de Cristo. De la misma manera que en Adán miraba una descendencia, la miró en Cristo. Amén, hermanos. Dios sabía que en Cristo vendría una familia muy grande. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Es por eso que vuelvo a repetirlo. Él dijo, si este grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, va a haber muchos granos. Si muere, ya no va a haber solamente un hijo de Dios. Si muere, va a haber muchos hijos de Dios. Va a haber muchos hermanos. Va a surgir una familia, lo que Dios tanto ha anhelado. Una nueva creación, una nueva nación, una nación que exhiba la vida de Dios. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Después de la resurrección ya no se le llamó unigénito, ¿verdad? Ahora después de la resurrección, ¿cómo se le llamó al Señor Jesús? El primogénito. Amén, hermanos. El primogénito quiere decir que en la resurrección vendrían más hijos. Y gloria a Dios, porque aquí estamos los más hijos. Los hijos de Dios, allá hay más hijos, allá hay más hijos, allá hay más hijos. Y ese era el anhelo de Dios, a través de su muerte y de su resurrección, traer más hijos. Porque a Dios le gusta una familia grande. Amén. Hebreos capítulo 2, vamos a terminar, versículo 10, 11 y 12. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Mire, ahora aquí está a Cristo, aquí está Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es Cristo aquí alabando al Padre. Y este era el anhelo de Dios, amén, de traer muchos hijos a la gloria. Y ya aprendimos en Efesios que esta es una gran bendición, porque ahí estábamos metidos tú y yo, metidos en el plan y en el propósito de Dios. Pero para eso era necesaria la muerte y la resurrección de Cristo. Por la muerte y resurrección de Cristo aquí estamos nosotros. Somos ahora la familia de Dios. Somos la nueva creación. Una creación que ahora exhibe, no una vida pecaminosa, esa se acabó. Esa es vieja creación.
es nueva creación para expresar la vida de Dios, la vida de Cristo. Terminamos con 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. En el capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué hizo con nosotros? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Somos una nueva creación. Nos hizo renacer. Volvimos a nacer. Somos nuevas criaturas. Somos nueva creación. Para que ahora, ¿qué vivamos haciendo? Exhibiendo la vida de Cristo. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Por qué no pasamos acá, hermana Yanine, y nos pedimos alegres? Hubo un canto que cantaron ahí que dice, resucitó. Para cantarlo todos alegres y irnos de este lugar alegres por la muerte y la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Oremos al Señor mientras nuestros hermanos se preparan y después le dejamos este lugar para que cantemos juntamente con ellos y declaremos que Cristo ha resucitado. Padre Celestial, te damos las gracias por esta preciosa tarde. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección. Alguien puede decirle, Señor, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección. Porque tu muerte y tu resurrección son el centro de tu economía, son la garantía, son la seguridad de nuestra fe y de nuestra salvación, Señor. Tu muerte y tu resurrección nos trajeron esperanza de salvación. Tu muerte y tu resurrección, Señor, arreglaron estos serios problemas que teníamos de los pecados y del pecado. Gracias, Señor Jesús, porque tu muerte y tu resurrección nos trajeron, Señor, esa esperanza, Señor, de ser tu nueva creación, tu nueva familia, Señor. Oh Padre Celestial, tu iglesia, Señor, donde se exhibe tu vida santa, Señor, tu vida gloriosa, Padre. Gracias, Señor, porque tu muerte y tu resurrección nos trajeron todas estas bendiciones. A ti sea la gloria y a ti sea la alabanza por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Cantemos con los hermanos y así nos despedimos. Gloria a Dios.